Hola amigos, este es su programa Finanzas para Todos, de nuevo una semana para intentar ayudarles, instruirles o por lo menos sacarles de algunas dudas que tengan sobre cuestiones financieras. Si recuerdan, hace una semana estuvimos hablando del tema de las becas, empezamos detallando cómo funcionan las becas del Ministerio y seguro que hay muchos a los que les interesa conocer lo que nos quedó por contar sobre estas becas. Ya vimos quién puede pedir esta beca, cuánto dinero se puede recibir según la renta familiar y según los estudios que se cursen, y lo recuerdo un poco por encima. Se puede recibir una cuantía fija que está ligada a la renta familiar, que son de 1.700 euros. Si se va a residir fuera del domicilio familiar, se pueden recibir 2.700 euros. Hay una beca básica para no universitarios de 300 euros para bachillerato y 350 euros para formación profesional básica. Hay una cuantía variable según el presupuesto sobrante tras el primer reparto y que el año pasado en estudios universitarios estuvo aproximadamente en los 1.000 euros. Hay una cuantía ligada a las notas excepcionales entre 50 y 125 euros y, por último, en todos los casos, la exención de las tasas de matrícula. Y como el dinero que se puede recibir depende de los ingresos familiares, vamos a empezar por ese aspecto. Para ver cuánto dinero se recibe o se tiene derecho a recibir, hay que determinar la renta familiar. El cálculo de la renta familiar no son los ingresos brutos o netos, se utilizan unos datos de la declaración de la renta del año 2024, la que vas a presentar este año. Y ese cálculo no tienes por qué hacerlo porque lo hace la unidad de becas. ¿Por qué? Pues porque lo consulta directamente con Hacienda. Con esa renta familiar, con el número de personas de tu unidad familiar, se determina tu umbral de renta. El umbral de renta puede ser el 1, el 2 o el 3. Te pongo un ejemplo, porque lo entiendes. Una familia de 4 personas, el umbral 1 llega hasta los 22.100 euros. El umbral 2 llega hasta los 38.520 euros. Y el umbral 3 llega hasta los 40.750 euros. Este año han subido un 5% para compensar la inflación, básicamente. Por debajo del umbral 1 recibe los 1.700 euros de renta, los 2.700 si reside fuera y hasta 125 por buenas notas. Y además una cuantía variable que ya hemos hablado que depende del dinero que quede tras el reparto inicial y que ha estado este año pasado sobre los 1.000 euros. Entre el umbral 1 y el 2 recibes lo mismo menos los 1.700 euros de renta, pero solo en la universidad. Para bachillerato son 300 euros y en formación profesional básica son 350. Entre el umbral 2 y 3, solo la cuantía por buenas notas. Y en todos los casos unos gastos de matrícula que pueden rondar en universidad los 750, 800 euros. Por encima de ese umbral 3, ya por supuesto, no recibes nada. Y además no acaba la cosa en este punto. Además tienes que cumplir otros requisitos y si no cumples alguno de ellos, pues se te deniega. Hay unos requisitos que no son económicos, como tener un número de créditos o de asignaturas aprobadas, pero hay algunos requisitos económicos un poco más intrincados. Uno de ellos, las fincas urbanas y rústicas a nombre de la familia que no sean la vivienda familiar no pueden sobrepasar un límite en su valor catastral. Otro, los ingresos por actividades económicas no pueden superar los 155.000 euros. El listón está un poco alto aquí, la verdad. Y la última, que es la causa mayoritaria de la denegación de becas, es que los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales no pueden superar los 1.700 euros. Y yo sé que esto muchos no lo van a entender. Vamos a traducirlo con algún ejemplo. Lo que me rinde un depósito a plazo fijo del banco, la venta de un fondo de inversión, un regalo del banco por abrir una cuenta, no pueden superar los 1.700 euros de rendimiento o de ganancia. Y aquí sí que puedes hacer algo. Si ves que este año te vas a pasar con la venta de un fondo de inversión y no te van a dar la beca el año que viene, pues espera el 1 de enero para que no entre en la renta de este año o divídelo en 2 ventas
este año y el próximo para no pasarte de esa cifra. Y por supuesto, esto que acabo de decir ya solo te vale para el año que viene, porque para este año, para la beca que vas a pedir este año, se tienen en cuenta los ingresos del año 2024 que ya no hay forma de modificar. Es por eso que siempre, cada año, a finales de, sobre todo en diciembre aproximadamente, en este programa hablamos de tomar algunas decisiones económicas que pueden facilitarnos no pasarnos de los límites económicos para conseguir una beca. Hay un requisito más bastante complicado, y es que los porcentajes de estas últimas condiciones no superen el 100%. Y fuera de estas condiciones, pues ya hemos dicho, hay la evidente, que es que el estudiante pues apruebe un porcentaje de crédito o de asignaturas en los que se ha matriculado. Si necesitas ayuda, pues voy a colgar en mi blog, sebastianmonuera.com, los enlaces primero, al formulario de solicitud, a la página oficial de las becas del Ministerio y a la línea de atención telefónica del Ministerio. Y recuerda que el plazo para solicitarla es del 24 de marzo al 14 de mayo. No te despistes, porque puede ser importante, sobre todo si tienes hijos haciendo estudios universitarios, dado que la cuantía de esos componentes económicos puede ser relevante, incluso en algunos casos imprescindible para seguir estudiando. Y hasta aquí las becas del Ministerio, que yo creo que este año lo hemos tratado profusamente. Sí, y con tiempo suficiente. Merece la pena. Sobre todo porque es que afecta a tantísima gente, que no es un tema minoritario, sino que la mayoría de padres tienen algún hijo estudiando o aquí o fuera. Luego que no se pierda nada por pedirla, porque ellos mismos son los que evalúan y los que te deciden si te toca corresponder más o menos. Luego sí, no es complicado solicitarlas, porque no hay que aportar datos económicos, solamente los datos de estudios y los datos personales y los datos de residencia en caso de que se vaya a residir fuera. No es complicado hacerlo, pero también es cierto que si ves que se te complica mucho, acudir a la gestoría de tu preferencia para que te lo hagan allí, que también están acostumbrados a eso. Bueno, cambiamos de tema. Yo voy a hablar hoy de las sanciones si no se presenta la declaración de la renta o se hace fuera de plazo. Es decir, que si no tienes que presentar la renta porque reúne los requisitos para no presentarla, pues no tienes ninguna sanción. Pero si la presentas y tienes alguna obligación, pues lógicamente la agencia tributaria te va sancionando. Es decir, resultado, cuando tienes que presentar una declaración de la renta y te sale a devolver, si la presentas fuera de plazo, pues seguramente la agencia tributaria te va a sancionar con 100 euros. Si por el contrario la presentas fuera de plazo y tienes que pagar, la agencia tributaria te va a sancionar con 200 euros. Que bueno, a lo mejor se te quedan con 120 si la presentas cumpliendo los plazos que ellos te dicen y no llegará a los 200. Es decir, estas sanciones pueden pasar por poca cosa, pero cuando es una cuota cero o te tienen que devolver, que tengas que pagar 200 euros, pues no es. Con resultado de ingresar. Con resultado de ingresar, si la haces fuera de plazo, la sanción es en función del tiempo de retraso que tú la haces. Es decir, desde un mes hasta 10 meses va desde el 1%, 2%, 3% hasta el máximo, que son el 15% más los intereses de demora. No obstante, si cumple la normativa y haces caso a lo que te van diciendo, pueden rebajarte la sanción en un 25%. Es decir, que las multas suelen ser del 50% y del 150% de la cantidad que te salga en la declaración. La base de sanción, si son 3.000 euros, hasta 3.000 euros es leve y es el 50%. La base de sanción superior a 3.000 euros es grave y es del 50 al 100%. Y si ha utilizado medios fraudulentos es muy grave y va del 100 al 150%. El plazo de prescripción en materia tributaria en la declaración de renta sabemos todos que son 4 años y esos plazos son insalvables. ¿Qué pasa si no hago la declaración de la renta estando obligado? Si no haces la declaración de la renta, te llamará Hacienda para que la presentes. ¿Cuánto es la multa por no hacer la declaración de la renta? Pues depende de la cantidad y del plazo en que incurra. ¿Qué pasa si no pago multa por no declarar la renta? Pues si no pagas la multa por no declarar la renta, Hacienda puede embargar tus cuentas bancarias y tus bienes para cobrar la deuda pendiente. Si te llega un requerimiento a Hacienda
no entres en pánico, porque más de la mitad se resuelven a favor del contribuyente presentando la documentación que te piden. En el año en que estamos conociendo cómo funciona Hacienda, todavía hay gente que no presenta la declaración. Alguno viene que no y presenta a Hacienda no se le escapa. Pero me refiero porque ya si pensase de, bueno, esto va a colar. Claro. Pero es que en el año que estamos, que no cuele el no presentar una declaración informático y de seguridad que es muy difícil que cuele el no presentar una declaración. Sí, porque la mayoría de las rentas que percibe un contribuyente las declara el que le ha pagado. Por ejemplo, en el caso de rendimiento del trabajo, la empresa la tiene que declarar. O la empresa o el banco, si tienes unos determinados ingresos. Y en el boletín oficial del Estado del lunes pasado, Hacienda ha publicado que pondrá el foco de su control con personas que se van a encargar de controlar a personas que su nivel de vida no se corresponde con lo que declaran en la renta. Y van a hacer un repaso por todo el sitio. Eso va a ser muy complicado, ¿no? Pero además dicen lo que van a tener en cuenta: factura falsa y el uso del metálico. Si os dais cuenta, ya prácticamente todo hay que pagarlo por transferencia, incluso ya están admitiendo el Wizum. Control de terminales de venta y criptomonedas. Comercio electrónico, sistemas de pago virtual y alquiler turístico. Asistencia del contribuyente y nuevos servicios de renta directa. Simplificación de documentos de pago a través de Wizum y control recaudatorio. Esos 5 requisitos son los que van a tener en cuenta para intentar a controlar el fraude. Hay una percepción general de que la gente que más dinero gana es la que menos paga Hacienda. No sé si tiene su realidad, porque consiguen determinadas sociedades, en fin, hacerlo de forma legal, pero pagando poco. No sé si eso es correcto o es... Yo creo que no, porque ayer vi yo un YouTube de un futbolista que a mí siempre me ha llamado la atención, porque era andaluz y le dicen Nolito, sí, que a ti te suena del Sevilla y tal y cual, y él decía que ha estado en muchos equipos y ha ganado mucho dinero, pero que firmaba una cantidad y el 35% iba a Hacienda. Es decir, que dice, no, yo firmaba, me decían 1 millón, pero yo no me hacía deducción de 1 millón, yo era menos lo que me hacían. Es decir, que sí, pero el que más gana, más paga. Eso está simple. Yo creo que es justo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor si tú ganas menos y tienes que pagar 300 euros, pues te enerva. Y luego hay mucha gente que confunde el hecho de pagar Hacienda con que te devuelvan o tengas que pagar, porque no contemplan que hay retenciones anuales que se han ido pagando poco a poco. Entonces es alguien que paga mucho en impuestos, pero al que le devuelven. Y claro, tú ves que le devuelven y piensas que es que paga poco. Y no es el caso. ¿No? Eso es una percepción de mucha gente. Además hay una leyenda que si te sale a pagar, que Hacienda no te revisa. Eso no es verdad. Sí, lo dices por experiencia. Bueno, vamos a cambiar el palo. Yo vengo a hablar hoy del contrato fijo discontinuo o de los trabajadores fijos discontinuos. En otros programas anteriormente ya hemos hablado de este tipo de contratos, sobre todo cuando se hizo la reforma laboral hace ya 3 años, en 2022. Pero quiero volver a comentar algunos puntos que son importantes y sobre todo qué consecuencias tienen para las empresas y para los trabajadores. Las 2 premisas básicas que van unidas a este tipo de contrato son 2. La primera es que es un contrato indefinido y la segunda implica que la actividad laboral que se realice es de forma intermitente o cíclica. Al ser indefinido conlleva que ese trabajador va a generar una antigüedad y también podrá recibir una indemnización en caso de despido, siempre y cuando no sea un despido disciplinario que no viene al cuento, pero podría recibirla. Y por otro lado, la discontinuidad hace referencia a actividades que son de temporada, a trabajos que solo se realizan durante unos meses al año. ¿Vale? Es decir, la empresa no necesitaría a ese trabajador durante todo el año, solo unos meses. Aquí lo normal sería los trabajadores temporeros de la aceituna, claro, ¿no? De recogida de la aceituna. Aquí son los temporeros de la recolección. En la costa, pues, la hostelería. En la hostelería, en verano, en Semana Santa, en Navidad, pues hay puntas de trabajo que requieren también, de este tipo de contratos. Por ejemplo, un socorrista en una piscina que solo va a tener en los meses de verano. Ahora bien, en la práctica,
¿Cómo debe desarrollarse este contrato? ¿Cómo debe aplicarse? Bueno, la empresa está obligada a llamar al trabajador en cada periodo de actividad. Y vale que la redundancia tiene que hacer un llamamiento. La forma de cómo se llama al trabajador, no cómo nombrar esa llamada. Y además hay que atender a la antigüedad de cada trabajador, en caso de que tengamos varios fijos discontinuos, y también atender a cada puesto de trabajo, una antigüedad para cada puesto de trabajo. Obviamente durante este periodo en el que está trabajando, pues el trabajador cobrará su sueldo y cotizará a la Seguridad Social. Una vez que termina este periodo de actividad, el trabajador pasa a periodo de inactividad, quedando el contrato inactivo hasta que vuelva a realizarse el siguiente llamamiento. Por el pase a inactividad, la empresa no debe indemnizar al trabajador, simplemente lo que hemos hecho, se suspende temporalmente el contrato. Y tampoco tiene que pagarle sueldo ni cotizar a la Seguridad Social. Por esto, el trabajador en estos periodos de inactividad puede perfectamente solicitar su desempleo o trabajar en otras empresas sin problema ninguno. De esta manera, el trabajador, las implicaciones que tiene para el trabajador es que consigue estabilidad laboral, porque al final él sabe que ciertos meses al año no los pierde, los va a tener siempre con la misma empresa. Y además puede optar a una indemnización, porque ya que es fijo, en caso de ser despedido. La empresa, por su parte, pues consigue mayor estabilidad y flexibilidad en la plantilla, ya que puede decidir cuándo contratar a cada persona y para qué función. Y además, también es importante decir que la cotización para los contratos indefinidos es ligeramente más económica que para los contratos a tiempo parcial, los contratos temporales. Los contratos temporales, al fin y al cabo, tienen un pequeño plus en la cotización. Y ya para terminar, quiero comentar algunos errores o confusiones que se producen a la hora de aplicar este contrato y pueden suponer un fraude de ley. El primero es que un trabajador tenga este contrato y que te lo encuentre 1 año o 2 años seguidos trabajando, ¿vale? La Inspección de Trabajo puede entrar de oficio y considerar que ese contrato es indefinido ordinario, no es fijo discontinuo. No es fijo discontinuo, ¿vale? Sino que es un contrato fijo porque lleva 1 año o 2 años seguidos trabajando. Y el segundo es confundir los periodos de inactividad con las vacaciones del trabajador. Es bastante común. No me vale que un trabajador trabaje 10 meses seguidos en la empresa y luego le pase inactividad 2 meses para que disfrute sus vacaciones. No, son periodos totalmente distintos y las vacaciones el trabajador debe disfrutarlas dentro de su periodo de actividad. Luego, cuando cese su actividad, porque pase a inactividad, pues tendrá que pasar a inactividad. Pero son procesos totalmente distintos. Es verdad que en estos 2 últimos años los fijos discontinuos han conseguido un montón de derechos que antes no tenían. Es que la reforma laboral buscaba esto de lleno a los contratos, de lo cual yo me alegro, sobre todo porque afecta mucho a Andalucía, porque los sectores más importantes donde se emplean ese tipo de contratación son en la agricultura y en la hostelería, que somos los primeros de España. Quería hacer hincapié en este contrato porque al final va a ser el más común. Querían luchar contra la temporalidad. Los trabajos de temporada van a ser fijos discontinuos. Sí, deben ser fijos discontinuos. Aunque a pesar de eso, en esta zona hay un estudio de la Fundación Estrategia de la provincia de Jaén en el que la zona de las villas y el condado está entre los que más baja temporalidad tenían en la provincia. Curiosamente, están por debajo de la media provincial, lo cual me sorprendió. Sí, la tasa de temporalidad. Pero bueno, es un dato positivo, entre tanto dato negativo que sufrimos. Es importante también que eso sea así. Sobre todo para nosotros, claro, para nuestra gente. Es muy positivo. Bueno, pues yo creo que hoy también hemos dado un buen repaso a unos cuantos temas. Hasta el próximo día. Hasta la semana que viene, en el que intentaremos de nuevo mantener su interés. Vuestra atención. Hasta luego. Adiós.